Capítulo 1. Ora por el crecimiento espiritual de tu esposo. También nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Colosenses 1, 9 al 12. Todo matrimonio tiene su comienzo. Para Jim y para mí fue en el campus de la Universidad de Oklahoma. Habían empezado las clases del otoño y en el camino a mi clase de ballet todos los lunes, miércoles y viernes me encontraba cara a cara con un joven guapo y simpático. Hasta el día de hoy me alegro tanto de haberme apuntado a esa clase de ballet para suplir mi necesidad de créditos en Bellas Artes. A aquel joven tan guapo y agradable se le conocía en el campus con el apodo de Jim George, el sonrisas, ya que sonreía, reía y saludaba a todos aquellos con los que se cruzaba, incluida yo. 3 veces por semana nos sonreíamos y nos saludábamos. Entonces, un amigo suyo nos organizó unas citas ciegas y 8 meses después nos casamos. Él, un científico y estudiante de farmacia, se casó con la bailarina, estudiante de lengua inglesa. Vaya pareja. Contaré más de nuestra historia un poco más adelante, pero permíteme decir tan solo que Jim y yo pasamos los siguientes 5 años haciéndolo todo básicamente mal en nuestro matrimonio. Luego añadimos 2 niñitas a la mezcla y vivimos otros 3 años avanzando con dificultad y haciéndolo todo mal como padres. No teníamos un buen fundamento ni pautas, ni principios que nos mostraran el camino hacia un matrimonio y una familia felices y satisfactorios. Pero sucedió un milagro y por la gracia de Dios nos convertimos en una pareja cristiana. Gracias, Señor. Entonces empezamos a crecer en Cristo. Y el primer día en la iglesia, cuando el pastor dijo, busquen en sus Biblias, comprendimos que necesitábamos de inmediato 2 Biblias. Muy fácil. Cuando terminó el culto, nos compramos 2 Biblias del mismo color. Y lo mejor de todo es que empezamos a leerlas un día después. Al domingo siguiente nos unimos a una clase para jóvenes parejas. Durante aquella clase nos apuntamos al estudio bíblico de los viernes por la noche. También para casados. Éramos como esponjas. Nos apuntábamos a todas las actividades que surgían. También empezamos a memorizar las escrituras y a asistir a clases bíblicas nocturnas en un instituto bíblico local. Después de tanto tiempo en el mundo, teníamos hambre, mucha hambre, de algo con sustancia, algo con sentido, que nos diera respuestas a nuestras numerosas preguntas como ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Cómo podríamos tener un matrimonio significativo? ¿Dónde podríamos conseguir ayuda en la crianza de nuestras 2 pequeñas? Si has leído alguno de los libros que Jim y yo hemos escrito, tal vez hayas sentido la tentación de pensar, vaya, qué vida tan maravillosa tienen Jim y Elizabeth. Bueno, permíteme decirte rápidamente que no fue así al principio. Tras 8 años de matrimonio, 3 de estos como padres estábamos muy perdidos y confundidos y desanimados. Durante casi una década, en nuestro hogar hubo poca o ninguna paz. Las discusiones estaban a la orden del día, discrepábamos en todo. Una cosa llevó a la otra hasta que cada uno terminó siguiendo su propio camino. Jim dedicaba todo su tiempo a su trabajo de comercial farmacéutico y yo asistía a clases día y noche para conseguir sacar la maestría y obtener una licencia como consejera de matrimonio y familia. ¿Oyes mi risa? Yo sí oigo la tuya. Ambos admitimos que llegamos a pensar en el divorcio.
Éramos la típica pareja que no funcionaba bien y la relación se veía algo abajo por tercera vez, arrastrando a 2 pequeñas con nosotros. Y apareció Jesús. Escuchamos gozosos las buenas nuevas del Evangelio y lo aceptamos gustosamente. Con Jesús llegó nueva vida. Éramos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas eran nuevas. Estábamos impresionados por las verdades del nuevo nacimiento y el completo perdón por nuestro pasado y nuestros pecados. Nuestras mentes se tambaleaban al saber que, en virtud de la muerte de Jesús, se habían borrado todos nuestros pecados. En Cristo teníamos una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Conforme fuimos creciendo espiritualmente, supimos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y en cada creyente. Probamos de primera mano la asombrosa transformación que se produce cuando los seguidores de Jesús se alimentan de la palabra de Dios y se comprometen a obedecer lo que la Biblia revela sobre las conductas que Él desea en su pueblo. Todavía fallábamos a menudo, pero definitivamente íbamos creciendo. Estas mismas experiencias también están disponibles para ti y para tu esposo, cuando te comprometes a seguir a Cristo y a crecer en la madurez espiritual. Por tanto, mientras maduras en el Señor, puedes y deberías orar por el crecimiento espiritual de tu marido. A continuación, encontrarás 2 situaciones a tener en cuenta en tu matrimonio y cuando ores. ¿Y si mi esposo no es cristiano? Si tu esposo no es cristiano, tu primer y principal cometido es orar a diario para que Dios atraiga a tu marido hacia él. No me cansaré de instarte a que ores con fidelidad. Es más que posible que tú seas la única persona sobre la tierra que estés orando por él. Esto significa que, si tú no lo haces, nadie lo hará. La Biblia declara, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y lo mismo sucede con la oración eficaz y ferviente de una esposa justa. Significa y logra mucho. Dios te ha encomendado que ores, que sigas orando, pase lo que pase, y que confíes en Él. Y mientras oras por tu esposo, pide a Dios que envíe a personas que compartan su fe con Él. Pide que alguien le dé un libro que le muestre el camino a Cristo. Así es como Jim y yo nos convertimos en un matrimonio cristiano. Uno de los doctores a los que Jim visitaba cada mes era un cristiano ferviente y le regaló un libro cristiano. Por cierto, este doctor compró centenares de ejemplares de este libro y le regalaba uno a cada persona que entraba en su consulta. Jim leyó el libro por todas las razones equivocadas. Lo hizo por si el médico le preguntaba acerca del libro en su próxima visita comercial. Así podría sonreír y contestar que sí lo había hecho y debatir el contenido de manera educada y con conocimiento. ¿Quién hubiera imaginado que este libro cambiaría la vida de Jim por completo? Como el apóstol Pablo en Filipenses 3, Dios alcanzó o asió a Jim por medio de las Escrituras y las verdades presentadas en ese libro. Como en todas las cosas buenas, Jim quiso compartirlo con su esposa, o sea, conmigo. De inmediato me pidió que lo leyera. Con toda sinceridad le respondí, claro, lo leeré. Después de todo, lo único que yo hacía era leer libros y documentos para mis estudios, y mi casa, toda desordenada, daba fe de ello. Tristemente, el libro se perdió en mi biblioteca durante los 2 años siguientes. Y como Jim, el día que lo tomé y empecé a leerlo fue el día que mi vida cambió para siempre. De repente, Dios también transformó mi vida y nos convertimos en una pareja conforme al corazón de Dios. Fue entonces cuando, de todo corazón y en perfecta unidad, entramos de un salto en la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. ¿Cómo te aliento a orar por tu esposo incrédulo? Dios puede transformar su vida por completo, de arriba abajo y de dentro
afuera. Él puede atravesar el más duro de los corazones. Se deleita mostrándoles a las personas la forma de conocerle y de experimentar su amor y su perdón. Y la oración es la vía directa que te lleva a Dios. Cada oración que pronuncias va de tu corazón al suyo. Pedir por tu esposo es un acto de amor supremo. Como expresó un célebre teólogo, nada te hace amar más a un hombre que orar por él. ¿Y si mi esposo es cristiano? Si tu esposo es creyente, no olvides orar para que Dios lo ayude a querer crecer como cristiano. Tal vez sea un buen momento para recordar que no se nos ha llamado a importunar a nuestros maridos para que lean la Biblia y estén más comprometidos con su crecimiento espiritual. Como me indicó una mentora, siendo yo todavía una recién convertida, no tengo que intentar adoptar el papel del Espíritu Santo en impulsar y convencer a mi esposo de su necesidad de crecer en Cristo. Y es verdad, como esposa, no soy responsable de su crecimiento espiritual, pero sí de crecer yo y cumplir los mandamientos divinos de amar y respetar a mi esposo, ayudarle y ser animadora número 1 en todas las cosas. ¿Qué debe hacer la esposa? Lo primero en tu lista de quehaceres para esposas es orar, orar, orar. En lugar de descargar sobre tu esposo la frustración y decepción que sientes por él, ora. Comparte tus preocupaciones con Dios. Cuando le comentas los deseos de tu corazón y oras por algo que sabes que Él quiere que suceda en la vida de tu cónyuge, como crecer en Cristo, lo estarás comunicando a la persona adecuada. Sigue adelante y explícale a Dios por qué estás pidiendo eso en concreto. Lo primero de tu lista debería ser el crecimiento espiritual de tu esposo, porque es algo que Dios quiere para él. Orar de esta forma centra tus oraciones en Dios y no en ti misma ni en nada que haga tu vida más fácil o mejor. También puedes pedirle a Dios que plante en el corazón de tu esposo el deseo de crecer en el conocimiento de Dios, porque ese crecimiento convertirá a tu esposo en un hombre piadoso y en un mejor líder espiritual para ti y para los hijos que tengan. Este es el papel que Dios ha establecido para todos los esposos cristianos. Orar por esto no es egoísta. No. Esta petición también se alinea con la voluntad de Dios de que los esposos sean líderes en su hogar. 1 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 3:5. Aquí tienes otra forma de amar a tu esposo. Ora pidiendo un mentor espiritual que tome a tu esposo bajo su ala. Esta petición también es bíblica y agrada a Dios. Pablo tuvo a Timoteo, a quien criar y formar. Josué tuvo a Moisés, a quien observar y de quien aprender. Bernabé tomó a su sobrino Juan Marcos y le enseñó todo lo que sabía sobre el servicio a Dios. Esto, querida esposa, es lo que Dios quiere para tu esposo, que tenga un mentor y que un día él lo sea para otros. Respecto a nuestras oraciones, Dios nos proporciona unas pautas para ayudarnos a comprobar nuestros motivos. Proceden de Santiago. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. El mensaje de Dios, asegúrate de orar y pedirle a Dios que obre en el corazón de tu esposo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recuerda que no estás pidiendo nada para ti misma, sino lo que sabes que Dios quiere que tu esposo, sino lo que sabes que Dios quiere de tu esposo y para él. La primera de estas dos pautas para la oración en Santiago 4 nos indica que tal vez no vemos a Dios obrar en nuestra vida, matrimonio y familia porque descuidamos la oración. Por tanto, no tenemos lo que nosotras, nuestro cónyuge y los niños necesitamos, porque no se lo hemos pedido a Dios. El mensaje divino para nosotras es que empecemos a pedir.
y que sigamos pidiendo. La segunda enseñanza nos advierte que una vez empezamos a pedir, debemos comprobar nuestro corazón. Por tanto, empezamos a orar y pedir, y quizás no estemos recibiendo todavía ni viendo lo que estamos pidiendo, y nos preguntamos, ¿qué es lo que va mal? Dios explica que puede ser que no estemos recibiendo respuestas porque estamos pidiendo mal. Pedimos cosas incorrectas por razones o motivos equivocados. Una Biblia de estudio nos ayuda a entender estos dos principios de Santiago 4, 2 al 3 con estas palabras. ¿Le hablas a Dios? Cuando lo haces, ¿de qué le hablas? ¿Le pides solamente que satisfaga tus deseos? ¿Buscas la aprobación de Dios para lo que ya estás planeando hacer? Nuestras oraciones se volverán más poderosas cuando permitamos que Dios cambie nuestros deseos para que se correspondan perfectamente con su voluntad y para nosotros. Primera de Juan 3:21, 22. Eleva esta oración. Aquí tienes una oración perfecta para pedir el crecimiento y la madurez espiritual de tu esposo. Y sí, puedo decir que es perfecta, porque está sacada de la Biblia, la palabra de Dios directamente de su corazón. He retocado estos versículos para que puedan ser tu oración personal a Dios por tu esposo. Óralos con fervor y pasión, y a menudo, desde tu corazón al Dios, y rellena los espacios con el nombre de tu amado. Antes de seguir leyendo, lee la porción que forma la parte central de esta oración. La encontrarás al principio de la primera página de este capítulo. Mi oración por mi esposo. Colosenses 1, 9 al 11. Padre y Señor, no ceso de orar por el nombre de tu esposo y de pedirte que mi esposo pueda estar lleno de tu conocimiento, de tu voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, que mi esposo pueda caminar en toda buena obra y crecer en su conocimiento de ti. Señor, que mi esposo pueda ser fortalecido con toda fuerza según tu glorioso poder. Amén. ¿No es una extraordinaria oración? Esta y cada una de las oraciones de la Biblia fueron pronunciadas con un propósito. Descubramos, pues, el objetivo y la razón de esta exquisita oración que elevamos por nuestros esposos. Cuando el apóstol Pablo oró y escribió esta súplica, estaba lejos de las personas a las que amaba en la iglesia de Colosas. De hecho, estaba encarcelado en Roma, a más de 1,500 kilómetros de allí. Un día, Epafras, el pastor de la iglesia colosense, fue a visitarle. Este fiel pastor le transmitió a Pablo sus graves preocupaciones por las condiciones espirituales de aquella congregación. El resultado de la amorosa inquietud de este hombre por el estado espiritual de sus amigos fue el libro de Colosenses. Con pesar en su corazón, pero desbordante de amor, Pablo escribió una carta a las personas de la iglesia de Colosas. En ella compartió las respuestas y las soluciones de Dios a los problemas de aquellos hermanos. A medida que desarrollamos los 3 versículos de la sincera y expansiva oración de Colosenses 1, 9 al 11, piensa en la relevancia de las implicaciones de esta oración en la vida espiritual de tu esposo. Ora por tu esposo con fervor y sin cesar. Colosenses 1:9. Como Pablo, tus oraciones por el crecimiento espiritual de tu pareja deberían ser frecuentes y para siempre. Como escribió el apóstol, no cesamos de orar. Es un buen recordatorio para todas las esposas. Tu oración por tu esposo no es un hecho aislado. Cuando él tiene un problema, una necesidad o atraviesa una crisis o estás preocupada por él, puedes elevar una oración rápida en cualquier momento y lugar, independientemente de lo que estés haciendo. Sin embargo, no puedes conformarte con oraciones tipo flecha al azar.
disparadas al cielo desde aquí o allá, de vez en cuando. Sí, hay lugar para compartir rápidamente tu corazón con Dios mientras transcurre tu día y te acuerdas de alguien. O tu corazón está roto o necesitas visión de inmediato. Pero la oración también es negociar con Dios. Es como preparar una presentación para compartirla en el trabajo, ante un comité o una junta. Se te ocurre una idea, un cambio o una mejora que, en tu opinión, significaría un progreso en la empresa de tu jefe o te ayudaría en tu trabajo. De modo que creas, editas, cambias, afinas y pules la exposición que harás ante quienes tengan el poder para que la consideren y con suerte la aprueben. Tus oraciones formales a Dios son como una presentación. ¿Quieres algo con desesperación? ¿Deseas que tu esposo se convierta o que anhele crecer como cristiano? Es un asunto serio que le expones a Dios. Derramas tu corazón ante Él y las razones de tu petición. Me encanta la imagen y la oración que encontramos en 2 de Reyes 19, 14 al 18. Cuando el rey Ezequías recibió una carta de amenaza exigiendo su rendición a un ejército enemigo, ¿qué hizo? Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores y después de leerlas subió al templo del Señor y extendiéndolas delante del Señor, oró. Versículos 14 al 15. Ezequías fue al templo, desplegó las cartas delante del Señor y oró, apeló y le presentó su problema, sus peticiones y sus razones. El rey Ezequías nos muestra cómo ir a la presencia de Dios con algo vital para nosotros y para Él. También lo hace Pablo. Sus oraciones eran siempre, Filipenses 1:4, sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5:17, y oraba constantemente, Segunda de Timoteo 1:3. Dime, ¿para qué cosas deberías estar orando? Ora para que tu marido crezca en el conocimiento de la voluntad de Dios, Colosenses 1:9. El enfoque de tu oración es que tu esposo pueda ser lleno del conocimiento de su voluntad. La Biblia afirma que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. De modo que pedir que tu esposo conozca la voluntad de Dios y viva y actúe de acuerdo con ella es sumamente importante. ¿Cómo debe tu esposo y tú también identificar la voluntad divina? No es un misterio inescrutable. Por tanto, ¿qué más necesitas para descifrarla? La siguiente frase de Colosenses 1:9 te proporciona la respuesta. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tienes que pedir sabiduría para tu esposo. Sabiduría es la capacidad de reunir y organizar principios de las Escrituras. Y también debes orar por la inteligencia espiritual de tu cónyuge, para que entienda lo que lee y estudia en la palabra de Dios. Y es que entender es la aplicación de esos principios a la vida diaria de tu marido. Es la esencia de la voluntad de Dios. Ora para que tu esposo agrade a Dios, Colosenses 1:10. Como dije, es una oración maravillosa y hermosa, que tu marido agrade a Dios. Él se complace cuando tu esposo obedece sus mandamientos, cuando cumple su voluntad. Estás orando para que tu cónyuge siga a Dios y le obedezca al caminar de un modo digno, y esto dará como resultado el fruto del Espíritu en su vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23. Tu esposo también agrada a Dios cuando crece en su conocimiento de Él. Colosenses 1:10 resume cómo tu esposo puede complacer a Dios por medio de un caminar controlado por el Espíritu, acciones piadosas y el estudio diligente de la palabra de Dios. Y tú tienes el privilegio de orar por él para que actúe exactamente así. Ora para que tu esposo sea fortalecido por Dios.
Colosenses 1:11. Probablemente estés familiarizada con la poderosa declaración de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. De manera similar, el apóstol se centró en la fuerza del Señor en su oración de Colosenses 1:11, en la que pedía que los creyentes fueran fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Sigamos la senda de la oración de Pablo. En tu oración, querida esposa que oras, pídele a Cristo que capacite a tu esposo con su poder para que sea un hombre de Dios. Ora pidiendo que le dé a tu esposo su fuerza para que te ame a ti y a sus hijos, y que dirija la unidad familiar en medio de las presiones y las adversidades de la vida cotidiana. Y ora fervientemente para que él sea fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ruega a Dios que tu esposo sea fortalecido con su glorioso poder y su increíble fuerza, para que pueda soportar las dificultades con paciencia y gozo. Reflexionando sobre el glorioso poder y la fuerza de Dios, el comentarista devocional de la Biblia, Matthew Henry, escribió: ser fortalecido es recibir provisión por la gracia de Dios para toda buena obra, y ser confirmado por esa gracia contra todo mal obra es ser capacitado para realizar nuestro deber y seguir manteniéndonos firmes en nuestra integridad. Y esta es la bendición suprema del glorioso poder de Dios. Cuando tu esposo esté fortalecido por ese poder, solo habrá una forma de explicar su vida y su carácter, y es Dios. Y como no hay explicación humana para el caminar de tu esposo y el fruto en su vida, Dios mismo recibirá toda la gloria. Dios será glorificado, y este es el más elevado objetivo y propósito cristiano: hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 3:31. Además de orar, ¿qué puedes hacer? Número 1. Decide crecer espiritualmente tú también. Esta es la decisión más importante que debes tomar cada día. Pon diariamente al Señor primero en tu corazón, y Él te proporcionará la sabiduría para que seas el tipo de mujer que tu esposo necesita. Entiende que el tiempo que pases leyendo y estudiando la palabra de Dios, e inclinando tu alma en ferviente oración, son momentos santos de preparación, no solo para tu día, tus responsabilidades y tu caminar con Dios, sino a fin de estar dispuesta para ministrar a tu marido, a tu familia y a los demás. La influencia espiritual que tienes en tu esposo y tus hijos será directamente proporcional al tiempo que pases apartada con Dios en un periodo tranquilo y diario de preparación. Número 2. Acepta la vida que Dios te ha dado. Toda mujer tiene sueños de cómo sería su matrimonio perfecto. Tristemente, la vida real no parece ser siempre lo que uno desea. Tal vez todos tus sueños se estén convirtiendo en realidad. Si es así, sé agradecida, muy agradecida, y ora por el crecimiento y la madurez continuos de tu esposo. Quizás estés esperando que ocurra algo positivo en tu marido y en tu matrimonio. La vida tiene su forma de establecer desvíos, obstáculos y barreras inamovibles en tu camino. Pero en vez de sentir lástima por ti misma o dejarte llevar por el enojo o entregarte a la desesperanza, elige siempre dar gracias. Sé que es lo contrario a lo que sientes y piensas, pero es la recomendación de Dios para mantener una conducta como la de Cristo. Es su voluntad dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Todo significa exactamente eso. Todo incluye hasta la forma en que tu esposo le responde o no responde a Dios. Recuerda, tu trabajo consiste en amar a tu esposo y orar a Dios para que cambie su corazón. Efectuar el cambio es tarea de Dios, en su tiempo y a su manera. Número 3. Reconoce la suficiencia de Dios. Los problemas y las excepciones son el medio que Dios usa para darte oportunidades de vivir su voluntad.
aunque la vida no sea exactamente como habías esperado. Él está obrando constantemente en ti, así que no permitas que la tristeza o el pesar te hundan. No te rindas. Opta por reconocer la promesa divina. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Extiende tu mano y aférrate a la gracia de Dios. Deja que Él te levante y te saque de tu angustia y tu desesperación. No mires abajo a tus problemas, sino levanta tus ojos a tu Dios Todopoderoso. Céntrate en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Bendiciones desde el corazón de Pablo. Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.